Bien, jóvenes, ante todo, buenas tardes, esperando que se encuentren bien de salud igual que sus familiares. Vamos a dar inicio, ¿no? a la, al séptimo reforzamiento, ¿no? Correspondiente, ¿no? A este mes, ¿no? En el ciclo, pues, anual UNI, en el curso de aritmética, ¿no? Bien, entonces, sin más que decir, vamos a mencionar en este séptimo reforzamiento, vamos a ver los temas correspondientes a las semanas 25, 26, 27, 28. En la semana 25, recuerden que se ha visto el tema de división entera. Y en las semanas 26, 27 y 28 se ha visto el tema de teoría de visibilidad, primera, segunda y tercera parte, ¿no? Bien, vamos a hacer el resumen teórico. Bien, ¿qué cosa es una división? Bueno, sabe muy bien usted que es aquella operación que consiste en saber cuántas veces un número llamado dividendo contiene otro número menor o igual llamado divisor, y a cuya cantidad de veces que lo contiene se le llama cociente, ¿no? Ejemplo, 257 entre 12, por ejemplo, ¿no? Tenemos como cociente 21 y un residuo 5, ¿no? En la cual 257 es el dividendo, 12 es el divisor, 21 es el cociente y 5 es el residuo, ¿no? Es importante saber, conocer los términos de una división, ¿no? Bien, jóvenes, donde se cumple pues que 257 sería 12 por 21 más 5. A esa operación ya sabemos que es el algoritmo de la división, ¿no? Generalizando, ¿no? Dividendo, divisor, cociente, residuo. Ahí está, ¿no? Dividendo igual a divisor por cociente más residuo, ¿no? Donde el residuo es mayor o igual a 0, pero menor que el divisor. Precisamente, teniendo en cuenta, ¿no? Esta parte, ¿no? En lo cual mencionamos que el residuo es mayor o igual a 0, pero menor que el divisor. Diremos cuando el residuo es 0, ¿no? Diremos que la división es exacta. Y cuando es diferente de 0, inexacta. Pero tener en cuenta que el residuo tiene que ser menor que el divisor, ¿no? Es una de las propiedades, pues, que ya conocemos en el tema, ¿no? Como decía, división exacta, residuo igual a 0. 56 entre 7, cociente 8, residuo 0, por el algoritmo de la división sería que 56 sería igual a 7 por 8. En general, dividendo, divisor, cociente, Q, residuo 0, entonces el dividendo sería D por Q, ¿no? Y en la exacta, bueno, es algo sencillo, ¿no? No hay mucho que detallar de repente. Donde sí, pues, hay más que ver, hay más que mencionar es en la división inexacta, ¿no? Donde el residuo es diferente de 0. Porque precisamente la división inexacta se va a subdividir a su vez en división inexacta por defecto y división inexacta por exceso. Por ejemplo, dividiendo 47 entre 10 nos sale un cociente 4, residuo 7, donde 4 es el cociente por defecto y 7 vendría a ser el residuo por defecto. Donde por el algoritmo de la división 47 sería 10 por 4 más 7. Por exceso, por ejemplo, ¿no? Si eso dividimos por exceso, no. Sabemos, es una de las propiedades que mencioné en la cual el residuo, el cociente por exceso es una unidad más que el cociente por defecto, ¿no? Entonces el cociente por defecto vemos que es 4, pues el cociente por exceso será 5, ¿no? Y residuo 3, ¿no? Donde 5 pues es el residuo, cociente por exceso y 3 vendría a ser el residuo por exceso. Donde por el algoritmo de la división sería 47 igual 10 por 5 menos 3, ¿no? Jóvenes, ¿no? Menos 3, ¿no? Bien, en ese detalle ahí hay que tener en cuenta el ejemplo para luego pasar a la generalización, ¿no? La generalización pues vemos por defecto, dividendo, divisor, Q sub D, cociente por defecto, R sub D, residuo por defecto. El algoritmo de la división sería dividendo igual a divisor por cociente por defecto más residuo por defecto. Y por exceso, dividendo entre divisor cociente por exceso, que ya sabemos que es igual al cociente por defecto más 1, ¿no? Ahora en las propiedades lo vamos a mencionar, y el residuo por exceso. Entonces tendríamos que dividendo sería igual a divisor por cociente por exceso menos el residuo por exceso. Bien, en ese detalle, veamos las propiedades de la división inexacta, jóvenes, ¿no? Dice, la suma de los residuos por defecto y por exceso es igual al divisor. Algo que ya, pues, sí, pues, en nuestro ejemplo, ¿no? Pues, de anterior, que hemos visto, pues, en este caso hemos dividido 47 entre 10, ¿no? Evidentemente, pues, veíamos, pues, que el residuo por defecto, en nuestro ejemplo anterior, el residuo por defecto era 7, ¿no? ¿No? 47 entre ellas hemos dividido, ¿no? El residuo por defecto era 7. Y si dividimos por exceso, el residuo por exceso era 3. Usted se da cuenta que 7 más 3 es 10, pero 10 es el divisor, ¿no? ¿Cierto? En nuestro ejemplo anterior, ¿no? Entonces, tener en cuenta una propiedad bien utilizada es que la suma del residuo por defecto más el residuo por exceso es igual, pues, al divisor.
También por aquí el residuo máximo es menor que el divisor en una unidad, ¿no? Claro, como estamos trabajando en el campo de los criterios positivos, ¿no? El residuo tiene que ser menor que el divisor. Es por eso que el residuo máximo sería divisor menos 1, ¿ya? Como también el residuo mínimo. El residuo mínimo es igual a la unidad. Muchos jóvenes de repente dicen por ahí que profesor no es 1, no es 0, perdón. Si diremos 0, ya no estaremos hablando de división inexacta. Estaríamos hablando de una división exacta. Y aquí dice propiedades de la división inexacta, no estamos viendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener cuidado ahí, ¿no? Y bueno, como ya habíamos dicho, el cociente por exceso es igual al cociente por defecto aumentado en 1, ¿no? Ahí tenemos, cociente por exceso igual al cociente por defecto más 1, lo que ya habíamos visto ya en la aplicación, en el ejemplo, en mención, ya lo habíamos mencionado, lo habíamos detallado. Bueno, también por aquí ver en esa parte de determinación a priori de la cantidad de cifras de la parte entera de un producto, un cociente, ¿no? Por ejemplo, también se ha visto en la semana en mención esta parte, ¿no? Estamos hablando de la semana 25, ¿no? Entonces, dice, si los números A tiene 3 cifras, B tiene 4 cifras y C tiene 2 cifras, ¿cuántas cifras podría tener o podrá tener A a la cuarta por B cubo entre C cuadrado, ¿no? Entonces, aquí en esta parte nos vamos a amparar en la propiedad de vista en numeración, en el tema de numeración, intervalo de un numeral, ¿no? Por ejemplo, sabemos que si m tiene k cifras, entonces m será mayor o igual que 10 a la k menos 1, pero menor que 10 a la k. Recordemos esa parte, ¿no? Jóvenes, entonces a partir de ahí analizaremos cada caso. Como dice que ya tiene 3 cifras, entonces ampararnos en la propiedad de intervalo de un numeral, tendríamos pues que es mayor o igual que 10 al cuadrado, pero menor que 10 al cubo. Pero como yo tengo aquí en la expresión a la cuarta, entonces elevo a la cuarta, ¿no? ¿No? Al elevar a la cuarta, pues evidentemente, ¿no? Para empezar, no se altera el orden de la desigualdad, ¿no? Entonces quedaría pues 10 al cuadrado a la cuarta, sería 10 a la octava por ley de exponentes, ¿no? Aquí queda la cuarta y aquí también 10 al cubo a la cuarta, quedaría 10 a la 12, ¿no? Por la propiedad de ley de exponentes. De la misma manera con B, ¿no? Si B tiene 4 cifras, empleando pues la propiedad de intervalo, en este caso de un numeral, tendríamos que B sería mayor o igual que 10 al cubo, pero menor que 10 a la cuarta. Pero como tenemos en la expresión, tenemos B al cubo, entonces elevamos al cubo. Entonces 10 al cubo, elevado al cubo, a su vez al cubo, sería pues en este caso 10 a la 9, B cubo quedaría normal, B cubo, ¿no? Y 10 a la cuarta elevado al cubo quedaría 10 a la 12. Como C tiene 2 cifras, ¿no? También, ¿no? Tenemos C al cuadrado, pero en la parte inferior, tener cuidado. Primero, pues evidentemente vamos a, en este caso, aplicar la propiedad de intervalo de un numeral, C mayor o igual que 10 a la unidad, pero menor que 10 al cuadrado. Entonces, aquí algo rápido, muchachos. Acá lo que podemos hacer es invertir. Si invertimos, ¿no? Quedaría 1 sobre C menor o igual que 1 sobre 10 y menor que 1 sobre 10 al cuadrado. Y a la vez elevamos al cuadrado, ¿no? Entonces quedaría así, ¿no? Ya ordenando la desigualdad, claro, invirtiendo y ordenando, ¿no? Y elevando también, evidentemente, al cuadrado. Quedaría 1 entre C cuadrado, mayor que 1 entre Y a la cuarta, pero menor o igual que 1 entre Y al cuadrado, ¿no? Eso por la propiedad de desigualdades que ustedes ya conocen también. Bueno, ¿qué hacemos? Operamos estas desigualdades y tendríamos pues aquí precisamente, ¿no? Ya la expresión a la cuarta por b cubo entre c cuadrado por ley de exponentes, y es a la 8 por y es a la 9. Saben muy bien que bases iguales exponentes se suman y también pues, si está en la parte inferior se restan. Entonces sería por acá 17 menos 4, 13, ¿no? 10 a la 13 quedaría. Por aquí 10 a la 12 por 10 a la 12 sería 10 a la 24. Pero entre y al cuadrado quedaría 10 a la 22. Y recordemos esta parte, muchachos, cuando hicimos determinación a priori de la cantidad de cifras, que nos señalaban los exponentes, ¿no? Que nos señalaban los exponentes, bueno, ¿no? En ese caso, sabíamos pues que la cantidad de cifras, la menor cantidad de cifras, está determinado por el exponente de este extremo, de esta parte, pero aumentado en 1, ¿no? Esa era la menor cantidad de cifras. ¿Y cuál era la mayor cantidad de cifras? La mayor cantidad de cifras sí era el exponente de aquí, ¿no? Igualábamos al exponente de aquí. En ese sentido, a la cuarta por b al cubo significa que a la cuarta por b al cubo entre c cuadrado puede tener de 14 a 22 cifras, ¿no? De 14 a 22 cifras. Recordar que para determinar la cantidad mínima de cifras sumamos una unidad al exponente de aquí, ¿no? Y lo igualamos, ¿no? A la cantidad mínima de cifras. Y la cantidad máxima de cifras coincide con el exponente de aquí, ¿no? Bien, eso tenemos que recordar. Bueno, es un ejemplo, ¿no? La cual, pues, nos hace recordar esta parte de cantidad de cifras a priori, ¿no?
Bien, divisibilidad. Vamos a pasar ya a la teoría de divisibilidad, teoría pues importante, ¿no? En la cual pues evidentemente en 4 sesiones de clase se realiza, ¿no? El tema, ¿no? Y en ese sentido pues tener en cuenta ello, ¿no? Por ejemplo, pues vemos por acá, dice un número entero A, dice divisible entre un número entero positivo B, si solo si al dividir entre B la división resulta ser exacta, ¿no? Bien, por ejemplo, si nosotros dividimos 72 entre 8, bueno, cociente 9 residuo 0. Entonces por acá 72 es divisible entre 8 y 8 es un divisor de 72, dice por aquí. Bien, multiplicidad también vemos, ¿no? En ese caso un número entero A es múltiplo de un número entero positivo B, si solo si A se puede expresar como el producto de B por un número entero. En ese sentido, pues, tendríamos por acá que 72 sería, pues, por algo, el mismo ejemplo anterior, por el algoritmo de la división entera, que 72 es 8 por 9, ¿no? Bueno, tendríamos que 72 es múltiplo de 8 y 8 es un módulo de 72, ¿no? Bueno, en este caso al divisor en divisibilidad al divisor le llamamos módulo, jóvenes, ¿ya? Al divisor le llamamos módulo. Bien, en ese sentido, pues, vamos a tener en cuenta, ¿no? Ampararnos en la clase anterior, ¿no? En que evidentemente hablar de divisibilidad y multiplicidad hay una equivalencia, ¿no? Porque notamos, por ejemplo, que aquí 72 es divisible entre 8 y eso equivale a decir que 72 es múltiplo de 8, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos, no? Que si A es divisible entre B, equivale a decir que es múltiplo de B. Eso nos conlleva a reflexionar, a pensar que si en un texto, en un problema, vemos la palabra divisible, ¿no? Eso te va a equivale a hablar de la palabra múltiplo, ¿no? A veces en algunos ejercicios nos ponen el término divisible o nos ponen el término múltiplo, lo ponen a veces por hacernos confundir, pero equivale a lo mismo. Claro, digo equivale, porque en sí no es lo mismo, ¿no? Ambos, como usted se da cuenta, tienen distintas definiciones, ¿no? Sin embargo, en la práctica ya, ¿no? Como la división o la multiplicación, la operación inversa a la división, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, y viceversa, claro, y en ese aspecto ya se sobreentiende, ¿no? Por ejemplo, si 72 es divisible entre 8, 72 es múltiplo de 8, entonces ahora vamos a denotar, ya no vamos a colocar 72, 8 por 9, ¿no? Vamos a colocar 72 igual a 8 con una esferita en la parte superior, ¿no? Eso indica pues que 72 es múltiplo de 8. En general, entonces, si tengo A entre B, cociente K residuo 0, entonces A será igual a B por K, por el algoritmo, pues en este caso de la división, ¿no? Ya, claro, ¿no? Entonces decimos que es divisible entre B, entonces esto equivale a decir que es múltiplo de B, ¿no? Entonces A igual a B, múltiplo de B, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Donde pues evidentemente A pertenece a los enteros, B pertenece a los enteros positivos y K pertenece a los enteros, ¿no? Tener en cuenta esta representación, ¿no? O sea, para el tema, ¿no? Porque pues precisamente aquí es donde tenemos ciertas dudas, ¿no? Bien, muchachos, entonces pasemos a observaciones, ¿no? A observaciones importantes, ¿no? Que es necesario conocer, ¿no? Para enfrentar el tema, ¿no? Dice por acá, los múltiplos son una cantidad infinita, dice, por ello mayormente nos darán un intervalo para poder contabilizarlos. Ejemplo, si ponemos, por ejemplo, que n es múltiplo de 7 y que n es mayor que 20, menor que 80, entonces n será todo el conjunto por estos valores, ¿no? 21, 28, 35, así sucesivamente hasta 77. Pero también, bueno, evidentemente el intervalo es corto, por eso determinamos rápido los múltiplos de 7. Pero ¿qué tal si me dieran, por ejemplo, 200, n mayor que 200 y n menor que 800? Ya no vamos a representar así, ¿no? Va a ser un poco tedioso poner todos los múltiplos, ¿no? O todos los números que cumplen esa condición, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo representamos a n como un 7K, ¿no? 7K mayor que 20, menor que 80, dividimos entre 7, ¿no? Tendría que, claro, ¿no? Al dividir entre 7 tendríamos que K es mayor que 2, y algo más, pero menor que 11, y algo más, ¿no? Y como K pertenece a los enteros, ¿no? Evidentemente positivos, entonces K tendría sus valores, ¿no? Y para cada valor de K tenemos un múltiplo de 7, como ven. Si K vale 3, ahí tenemos 20, multiplicamos con 7, tenemos 21. Si K vale 4, multiplicamos con 7 y tenemos 28, así sucesivamente, así, hasta 11, ¿no? Nos interesa la parte entera, nada más, evidentemente. Acá vale 11, 7 por 11, 77, ¿no? Por eso estamos representando, estamos sobreentendiendo que los múltiplos son una cantidad infinita, ¿no? Pero por eso nos dan un intervalo mayormente, ¿no? Tener en cuenta también que el cero es múltiplo de todo número entero positivo, ¿no? Entonces el cero, por ejemplo, múltiplo de B pertenece a los enteros positivos, ¿no? Entonces, el cero es un número, pues, que en los temas que hemos estado viendo, ¿no? En todo este proceso, ¿no?
Un número pues que de repente por su valor nulo carece de importancia, ¿no? Pero en el tema de teoría de la visibilidad pues obtiene bastante protagonismo. Ya veremos ejercicios en la cual pues ahí vemos a ver que el cero pues es importante, ¿no? Jóvenes, también a diferencia de los múltiplos, los divisores enteros de un número son finitos. Por ejemplo, divisores de 6, 1, 2, 3 y 6. Divisores de 12, 1, 2, 3, 4, 6 y 2. La unidad dice divide a todo número entero positivo también, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no? Antes de pasar esta observación, hablemos de aquí, ¿no? Que un número tiene una cantidad finita de divisores, ¿no? Hay como ver, cantidad de divisores de 6 son 4, cantidad de divisores de 12 son 6, ¿no? Entonces, y así podemos poner ejemplos de otros números, ¿no? Pero también tener en cuenta que la unidad divide a todo número entero, ¿no? O como por ahí de repente algún texto de apoyo que usted tiene va a encontrar que la unidad es divisor de todo número entero, ¿no? Eso es importante porque también la unidad a veces no tiene, en algunos temas no representa tanta importancia, pero en este tema sí. Bueno, hasta aquí cuando la división, pues chicos, es exacta, ¿no? Cuando tenemos la división exacta. Pero cuando, usted sabe que también hay división inexacta, ¿no? Y la división inexacta a su vez se divide en división por defecto y por exceso. Entonces aquí por eso nosotros cuando hablamos de representación con un número no es múltiplo de otro, y hablamos pues también por defecto y por exceso, ¿no? O sea, si no es múltiplo o divisible entre b, entonces se puede notar de dos maneras teniendo en cuenta la división entera inexacta por defecto y por exceso. Claro, en este caso, amparándonos ya en multiplicidad, tendríamos que A pues es múltiplo de B más el residuo por defecto. O también que A es múltiplo de B menos el residuo por exceso. Eso que nos conlleva pensar, que ya sabemos, amparándonos en la propiedad conocida por nosotros, que sabemos que la suma del residuo por defecto más el residuo por exceso es igual al divisor. Pero en este caso el divisor viene a ser el módulo, que es B, ¿no? ¿Cierto? Ejemplos, ¿no? Podemos ver aquí que 52, por ejemplo, es múltiplo de 7 más 3. Nosotros si 52 dividimos entre 7, el residuo por defecto es 3. Pero así como representamos por defecto jóvenes, también podemos representar por exceso. Ya sabemos que 52 sería múltiplo de 7 menos 4. Dese cuenta que la suma, en este caso, del residuo por defecto más el residuo por exceso es igual al módulo, ¿no? Entonces, en ese detalle hay que tener en cuenta, porque en algunos casos nos va a convenir más representar por exceso que por defecto, ¿no? Va a salir el ejercicio a veces mucho más rápido representando por exceso, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta las dos representaciones, ¿no? Por ejemplo, si tenemos por acá 78, múltiplo de 9 menos 3, lo podemos representar como múltiplo de 9 más 6, ¿no? Ten en cuenta ello, ¿no? La suma de los residuos, tanto por defecto como por exceso, en este caso es el divisor, que le llamamos módulo ahora, ¿no? Jóvenes, si n es múltiplo de 12 más 11, podemos afirmar también que n es múltiplo de 12 menos 1, ¿no? O también de repente por ahí, si P es múltiplo de 23 menos 7, entonces también podemos afirmar que N es múltiplo de 23 más 16, ¿no? Son detalles importantes, ¿no? En esta parte, ¿no? Del tema, ¿no? En este caso, ¿no? Para tanto representar tanto por defecto como por exceso. Hay que tener en cuenta eso bastante, muchachos, ¿ya? Bien, entonces ya pasamos a principios fundamentales, ¿no? Por operaciones básicas respecto al mismo módulo, ¿no? Tenemos el principio de la adición. Sabemos pues que si sumamos 24 más 16 nos sale 40, en la cual pues 24 es múltiplo de 4 y 16 es múltiplo de 4. Si analizamos estos números, claro, estos sumandos y esta suma con respecto al módulo 4, podemos concluir pues que múltiplo de n más múltiplo de n nos resulta múltiplo de n, ¿no? Claro. Como también sustracción, ¿no? Tenemos 88 menos 16 igual a 72. Si lo analizamos con respecto al módulo 8, ¿no? Tenemos que múltiplo de 8 menos múltiplo de 8 nos resulta múltiplo de 8. Entonces, generalizando, múltiplo de n menos múltiplo de n nos resulta múltiplo de n, ¿no? Bien, multiplicación también, ¿no? Si tenemos 12 por 5 nos sale 60, pero si analizamos en este caso al 12 y al 60 con respecto al módulo 6, nos damos cuenta que 12 es múltiplo de 6 y el resultado, múltiplo de c por 5, nos sigue resultando múltiplo de 6, ¿no? Que nos salió 60. En general, múltiplo de n por r, o por k, perdón, sería múltiplo de n. Pero k no es cualquiera, ¿no? K pertenece a los enteros. Al decirte que pertenece a los enteros puede ser positivo o negativo, ¿no? No hay ningún problema. Por ejemplo, si aquí 12 por menos 5 saldría menos 60. Pero menos 60 sigue siendo múltiplo de 6, ten en cuenta eso, ¿no? Bien, ese detalle
también ver potenciación, ¿no? Por ejemplo, 6 al cuadrado sabemos que es 36, pero si analizamos a 6 y a 36 con respecto al módulo 3, sabemos que 6 es múltiplo de 3. El resultado, luego de elevar al cuadrado 6, que sale 36, nos sale también múltiplo de 3. En general, múltiplo de n elevado a la k, múltiplo de n, pero en este caso casi tiene que ser entero positivo, tener en cuenta eso, ¿ya, chicos? K tiene que ser, en ese caso sí tiene que ser entero positivo. Bien, por aquí una nota 1 con respecto al principio de la multiplicación. Si tenemos 4 por múltiplo de 9 más 2, sabemos que el 4 va a pasar a multiplicar al módulo y también al residuo, por defecto, ¿no? Entonces, 4 por múltiplo de 9 ya sabemos que es múltiplo de 9. 4 por 2 quedaría 8, ¿ya? Hasta ahí no todo muy bien porque como el residuo es menor que el módulo, en este caso el divisor, es válido, ¿no? Pero va a haber, por ejemplo, vamos a tener también así, en la cual vamos a tener que distribuir, pues, ¿no? Este múltiplo de 8 multiplicar con este múltiplo de 8 y también multiplicar con 2. 3 multiplicar con múltiplo de 8 y multiplicar también por 2. Bueno, quedaría simplemente múltiplo de 8 más 6, ¿no? Este múltiplo de 8 por múltiplo de 8, múltiplo de 8. Múltiplo de 8 por 2 sería múltiplo de 8. 3 por múltiplo de 8, múltiplo de 8. Y múltiplo de 8 más múltiplo de 8 más otro múltiplo de 8 te resulta múltiplo de 8. Entonces quedará 3 por 2, 6. Entonces solamente pongo el módulo y multiplico los residuos nada más, ¿no? Claro, como alguien podría opinar por ahí, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? Múltiplo de 9 menos 2 por múltiplo de 9 menos 5. Aquí, si teniendo en cuenta ese detalle que hemos explicado, sería múltiplo de 9 más 10. Profesor, pero aquí falta algo más, claro, porque a 10 todavía yo lo puedo representar como un múltiplo de 9 más algo. Claro, en ese caso más 1 sería, ¿no? Entonces ahí múltiplo de 9 más múltiplo de 9 quedaría múltiplo de 9 más 1, claro. Entonces siempre el residuo tiene que ser menor que el módulo o el divisor. En conclusión, múltiplo de n más a por múltiplo de n más b sería múltiplo de n más a por b. ¿Ya? Múltiplo de n más a por b. Eso es ampararnos en el principio de la multiplicación. Pero chicos, también ampararnos en el principio de la, en este caso, potenciación, ¿no? También tendríamos, por ejemplo, múltiplo de 9 más 2 al cubo. Por eso, ¿cómo podríamos representar múltiplo de 9 más 2 al cubo? Claro, repita 3 veces múltiplo de 9 más 2 por múltiplo de 9 más 2 por múltiplo de 9 más 2 y aplique esa propiedad si desea. Pero aquí, si usted llega a eso, va a quedar simplemente múltiplo de 9 más 2 al cubo, ¿no? Que sería más 8. Resolviendo adecuadamente, claro. Por ejemplo, múltiplo 11 más 5 a la cuarta. Ah, su profesor 4 veces va a poner. Pues sí, pero si usted aplica la propiedad de aquí, va a llegar que es múltiplo de 11 más 5 a la cuarta. Entonces, en ese sentido, ¿para qué conlleva estas representaciones o estos ejemplos? Para llegar a la conclusión que múltiplo de n más r elevado a la k me va a salir múltiplo de n más r a la k. ¿No? No hay ningún problema, ¿no? O sea, se me va a salir el mismo módulo, pero más el residuo elevado a ese exponente k. Jóvenes. Entonces, pero eso es cuando tenemos representaciones, o mejor dicho, ¿no? Con residuos por defecto. Pero ¿qué tal si tuviéramos con exceso? Múltiplo de 13 menos 3 al cuadrado, dice por ahí. Entonces, si nosotros también aplicamos la propiedad, nos va a salir múltiplo de 13 más 3 al cuadrado, que es múltiplo de 13 más 9. Por eso le cambia el signo, claro. Claro, eso ya a la hora de operar concluimos, ¿no? Justo lo ve aquí, ¿no? Ah, profesor, ¿y qué pasaría si, por eso el exponente es par? Pues si el exponente resulta impar, por ejemplo, múltiplo de 17 menos 2 al cubo, bueno, en ese detalle que hará, pues, múltiplo de 13 menos 2 al cubo, ¿no? Menos 2, claro, porque el exponente es impar, acuérdense, ¿no? Entonces, en ese caso, quedará múltiplo de 13 menos 8. En conclusión, muchachos, múltiplo de n menos r a la k, habría dos situaciones, ¿no? Sería múltiplo de n más r a la k cuando k es par, o sea, cuando el exponente es par, va a cambiar de signo, ¿no? El residuo, más r a la k. Y con el exponente es impar, saldría menos r a la k, ¿no? Claro, esto también, estas propiedades, o estos casos que hemos visto tanto aquí y aquí, también se le conoce como divisibilidad aplicada al binomio de Newton, ¿no? Claro, ¿no? Divisibilidad aplicada al binomio de Newton. Y con eso, pues, bien útil en los ejercicios, ¿no? Bien útil en los ejercicios, ¿no? Bien útil en los ejercicios. Bien, en ese sentido, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar en ese sentido, ¿no? Dice, respecto a lo divisor, ahora vamos a ver en ese detalle, ¿no? Vamos a ver, respecto a los divisores de un módulo, dice por aquí. Jóvenes, si nosotros vemos por aquí, por ejemplo, si A es múltiplo de N, entonces A será múltiplo de divisor de N. Claro, ¿no? Va a haber por ahí al soporte teórico, de repente por ahí,
Dicen pues que todo número entero es múltiplo de sus divisores enteros positivos, ¿no? Y eso es correcto. Prueba de ello acá vamos a ver, por ejemplo, si es múltiplo de 21, nosotros sabemos que los divisores de 21, pues precisamente, los divisores de 21 es el 1, es el 3, es el 7 y el mismo 21, ¿no? Esos son los divisores de 21. Y ahí se va a dar cuenta usted por aquí, ¿no? En ese detalle, ¿no? Que, por ejemplo, pues que A resulta ser múltiplo de 1, A resulta ser múltiplo de 3, A resulta ser múltiplo de 7, como también A resulta ser múltiplo de 21. Pero usted visualiza, observa, se da cuenta ahí que 1, 3, ¿no? 7, ¿no? Y 21 precisamente son divisores de 21, ¿no? Por lo tanto, se manifiesta, se cumple lo que estamos manifestando, lo que estamos mencionando. Que todo número entero es múltiplo de sus divisores enteros positivos, ¿no? Es múltiplo de sus divisores enteros positivos, ¿no? En ese detalle, tener en cuenta esa parte, ¿no? Y por aquí, por ejemplo, cuando un número es múltiplo de varios módulos, decimos también, ¿no? Ya la parte de operaciones básicas ya lo hemos pasado, entonces sería con un número es múltiplo de varios módulos. Por ejemplo, si es múltiplo de n más, ¿por qué? Por eso coloca más menos r, porque puede ser representado por defecto por exceso. P múltiplo de más menos r y Q múltiplo de más menos r. Entonces llegaríamos a que A sería múltiplo del mínimo como múltiplo de NP y Q más menos R, ¿no? Entonces, por eso, pero en este caso a veces el residuo puede ser cero, no hay problema. Pues si es cero, si el residuo es cero, ¿no? Que haría que A sería múltiplo del mínimo como múltiplo de NP y Q, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Tenemos que A es múltiplo de 10 y múltiplo de 15. Entonces, como se da cuenta, el residuo es cero. Entonces, A será múltiplo del mínimo como múltiplo de 10 y 15, ¿no? Que es 30, ¿no? O B, que tenemos múltiplo de 8 más 7 y múltiplo de 10 más 9. Cuando tiene ejemplos así, su primera intención va a ser, pues, evidentemente, no aplicar la propiedad, pero necesita residuos iguales y no los tiene. Entonces, en este caso, hay que buscar esos residuos iguales. Para buscar esos residuos iguales, en ese detalle, ¿no? Tendríamos, pues, que representar por, también habíamos dicho que podemos representar por exceso, ¿no? Entonces, en ese aspecto, podemos decir que múltiplo de 8 más 7 es múltiplo de 8 menos 1. Y también múltiplo de 10 más 9 es múltiplo de 10 menos 1. Ya tenemos residuos iguales. Acuérdense que puede ser tanto por defecto como por exceso. Entonces, ahí B será múltiplo del mínimo común múltiplo de 8 y 10, que es 40, pero menos 1. Esa sería una opción. Porque también, por ejemplo, si tenemos por otro ejemplo, que tenemos que ese es múltiplo de 7 más 5 y múltiplo de 5 más 4, entonces ahí representando por exceso ya no nos conviene, ¿no? Nos va a salir también diferente, ¿no? Porque sería múltiplo, C sería múltiplo de 7 menos 2 y múltiplo de 5 menos 1, ¿no? Ya, entonces ya no es tan sencillo como el ejemplo anterior. ¿Qué vamos a hacer aquí? La teoría dice, ¿no? Que si se suma o resta números que son múltiplos del módulo, la igualdad no se entera. Por ejemplo, yo podría sumar aquí un 7, por ejemplo, y no pasa nada, ¿no? Yo podría, por ejemplo, así, ¿no? Sumar un 7, por ejemplo. Un ejemplo, pongo un ejemplo, no digo que lo sea. Sumo un 7 y no pasa nada. Claro, porque 7 es múltiplo de 7. Y usted sabe muy bien que un múltiplo de 7 más otro múltiplo de 7 me resulta múltiplo de 7. Pero no, pero sin embargo, sumo este 7 para agruparlo con el 5 y obtener 12, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pero evidentemente 7 no voy a sumar, lo que voy a sumar es 14, porque 14 es múltiplo, sigue siendo múltiplo de 7, 14 es múltiplo de 7, y sumado con 5 me da 19. Por la parte inferior al múltiplo de 5 más 4 le sumaré 15, ¿no? Dado que sumado con 4 me sale 19, ya tengo residuos iguales. Entonces esa es la prioridad. Y bueno, en ese caso ya será múltiplo, el mínimo común múltiplo de 7 y 5, que es 35, pero más 19, ¿no? Entonces, en ese detalle hay que tener esa habilidad, muchachos, ahí, de sumar un múltiplo adecuado a ambos números, ¿no? Para, ¿cómo se llama? Para poder lograr obtener los mismos residuos, ¿no? Y aplicar la propiedad o el principio. Otro principio que también es bien usado es el principio, o que también vemos bastante en los ejercicios, chicos, es el principio de Arquímedes, ¿no? ¿Qué dice Arquímedes? Si yo tengo el producto de dos números, que A por B es múltiplo de un determinado módulo, A por B múltiplo de N, además A y N tienen como único divisor común en la unidad, es decir, A y N no se pueden simplificar, entonces B debe ser múltiplo de N. Donde A y B están incluidos en el campo de los positivos, en el conjunto de los números positivos, y N pertenece a los enteros positivos. Vamos a empezar por el ejemplo más sencillo, el más básico, ¿no? En la cual tengo el producto de dos números, ¿no? 5 por A múltiplo de 9, pero yo me doy cuenta que 5 y 9 no tienen divisores comunes aparte de la unidad.
¿no? ¿No? Aparte de la unidad, claro, tienen como único divisor común a la unidad. Entonces, para que ese producto sea múltiplo de 9, entonces el otro factor debe asumir o pasar a ser múltiplo de 9, ¿no? Porque 5 y 9 no tienen divisores comunes. Otro ejemplo, 11 por b múltiplo de 8. 11 y 8 igual el mismo problema, ¿no? El mismo detalle, ¿no? No tienen divisores comunes aparte de la unidad. Entonces, para que 11 por b sea múltiplo de 8, necesariamente b debe ser, ¿no? 7 por c múltiplo de 13. 7 y 13 no tienen divisores comunes, ¿no? Entonces, en ese aspecto, para que 7 por c sea múltiplo de 13, c debe serlo. Bueno, estamos en el caso más sencillo de Arquímedes, ¿no? Porque por ahí también, como cuando vieron el tema, esta parte teórica, también por ahí se habrán preguntado, ya profesor, correcto, ¿no? Si no tienen divisores comunes, se entiende, ¿no? Evidentemente ya el otro factor debe ser, ya lo entendemos. Pero, ¿qué tal si tuviera? Y si tuviera, profesor, divisores comunes, ¿qué hacemos? Eso es otro detalle, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos ahí 6 por mn múltiplo de 15. Por eso, si tienen tercia, ¿qué hago ahí? Bueno, en ese caso, si tuviera un factor común, simplifícalo. En este caso, sácale tercia. Me quedaría 2 por mn múltiplo de 15. No, múltiplo de 5, perdón. Sacando tercia al módulo y y uno de los factores. Y estaremos regresando al caso anterior. Tengo el producto de dos números, en la cual 2 y 5 no comparten divisores comunes. Entonces, para que este producto sea múltiplo de 5, mn debe ser múltiplo de 5. ¿Me dejo entender? Bien, entonces estamos en otro caso. Pues también vemos otro caso en el cual hay residuo, ¿no? Hasta aquí, cuando la división es exacta, también hay residuo. Por ejemplo, 5 por ABC múltiplo de 13 más 10. Bueno, recordando esto, ¿se acuerda usted que pues, vamos a restar el 10, factorizamos y llegamos al primer caso? Luego, después, una vez que ya aplicamos Arquímedes, volvemos a regresar ya el número ya simplificado. Entonces, en este caso, pero hacer ese procedimiento era pues, muy tedioso. No tedioso, pero muy extenso. Usted sabe que en emisión los segundos son valiosos. Entonces, ¿qué hacíamos si veíamos que uno de los factores posee divisores comunes con el residuo, entonces simplemente simplificábamos, ¿no? Entre 5. Quinta al factor y quinta, en este caso, al residuo, ¿no? Que era múltiplo de 13 más 2, en forma práctica directa. Por eso, ¿pero qué trae si factor, módulo y residuo sí tienen el mismo divisor? O sea, ¿no? Entonces, en pocas palabras, tienen cuarta, ¿no? Entonces saco cuarta, quedaría X y Z, cuarta de 24 queda 6, cuarta de 12, 3, múltiplo de C más 3. Bueno, hasta ahí estamos en los casos, en este caso, cuando solamente el residuo tiene el mismo factor común, y aquí, cuando módulo y residuo tienen el factor común, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos un caso así? Entonces ahí ya no tiene nada, ¿no? ¿Qué hago? Entonces volvemos a lo que hemos visto aquí en este principio, ¿no? Si se suma o resta números que son múltiplos de módulo, la igualdad no se altera. En este caso voy a sumar 27 para que, como es múltiplo de 9, no pasa nada. Porque múltiplo de 9 más múltiplo de 9 resulta múltiplo de 9, pero lo sumo con 1 para obtener 28 y poder simplificar y ampararme en el segundo caso, o en este tercer caso. Entonces, sacando séptima, no, evidentemente, ¿no? Múltiplo de 9, como ahí mencionamos, ¿no? Saca séptima usted y quedaría que PQ sería múltiplo de 9 más 4. Entonces, en ese detalle ya sería pues un poquito más complejo, ¿no? Un poquito más laborioso ya, cuando tenemos pues ejemplos de esa característica, ¿no? Bien, en ese detalle entonces, ese es el principio de Arquímedes. Vamos a ver restos potenciales. Los restos potenciales son los diferentes residuos positivos que se obtienen al analizar las potencias consecutivas de un número entero positivo con respecto a cierto módulo. Ejemplo, los restos potenciales de 3 respecto al módulo 5, 3 a la 0 múltiplo de 5 más 1, 3 a la 1 múltiplo de 5 más 3, 3 al cuadrado múltiplo de 5 más 4, 3 al cubo múltiplo de 5 más 2, 3 a la cuarta múltiplo de 5 más 1, 3 a la quinta múltiplo de 5 más 3, y así. ¿Qué vemos? Que ya prácticamente a partir de múltiplo de 3 a la cuarta se repiten los mismos residuos, ¿no? Precisamente, y ya sabemos nosotros que a ese periodo en la cual se repiten los mismos residuos al analizar las potencias consecutivas de un número entero positivo con respecto a cierto módulo, se le llama gaussiano. Y en este caso, como cada 4 residuos son los mismos, ¿no? Evidentemente el gaussiano vendría a ser 4. No sé, pero ese gaussiano nos va a servir para poder generalizar, ¿no? ¿Cómo generalizar? Por ejemplo, 3 a la múltiplo de 4, ¿no? Es múltiplo de 5 más 1. ¿No? Como puede ver ahí, 3 a la 0 múltiplo de 5 más 1, 3 a la cuarta múltiplo de 5 más 1. 3 a la múltiplo de 4 más 1 múltiplo de 5 más 3.
3 a la 1, múltiplo de 5 más 3, 3 a la quinta, múltiplo de 5 más 3, ¿no? Que es múltiplo de 4 más 1, el 5, ¿no? Y el 1 también, evidentemente. 3 elevado a múltiplo de 4 más 2, múltiplo de 5 más 4, y 3 elevado a la múltiplo de 4 más 3, múltiplo de 5 más 2. Entonces los exponentes se ponen en función de gaussiano. ¿Eso qué nos conlleva a reflexionar, a pensar? Que evidentemente, pues, por ejemplo, si yo tengo 3 elevado a la 951, que es un exponente enorme, simplemente hallo los restos potenciales y ese exponente me fijo en función del gaussiano, múltiplo del gaussiano más que es, ¿no? En este caso, 900, por ejemplo, si es múltiplo de 5 más x, nosotros nos damos cuenta que 951 es múltiplo de 4 más 3. Entonces, 3 a la múltiplo de 4 más 3, entonces simplemente sería múltiplo de 5 más 2. Y con eso estaríamos diciendo, manifestando que equivale a 2. Como también 3 a la 2022, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que 2022, bueno, si es múltiplo de 5 más Y, nosotros nos damos cuenta que 2022 es múltiplo de 4 más 2. Entonces, como 2022 es múltiplo de 4 más 2, eso quiere decir que 3 a la 2022, ¿no? Sería pues múltiplo de 5 más 4. Observaciones, chicos, aquí tener en cuenta. Todo número que termine en 5, ¿no? Que nos va a ayudar bastante, ¿no? Elevado a un exponente entero positivo siempre terminará en 5. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? 5 a la k, termina en 5, donde k pertenece a los enteros positivos. Acá dice también todo número que termine en 6, elevado a un exponente entero positivo, siempre terminará en 6, ¿no? Ahí tenemos 6 a la k, termina en 6, dado que k pertenece a los enteros positivos. Todo número impar que no termine en 5, ojo, al ser elevado a una potencia entera positiva y múltiplo de 4, terminará en cifra 1, ¿ya? Terminará en cifra 1. Por ejemplo, ahí tenemos la generalización, ¿no? Un numeral que termine en cifra n elevado a un múltiplo de 4, termina en 1. Que no termine en 5, todo número impar incluso, ¿no? Donde pues pertenece a los enteros positivos y n impar, y n diferente de 5, ¿no? Impar que no termine en 5, evidentemente. Todo número par, al ser elevado a una potencia entera positiva, múltiplo de 4, terminará en cifra 6. Ahí tenemos, ¿no? El número n, que termina en cifra n elevado a múltiplo de 4, termina en cifra 6, pero k debe pertenecer a los enteros positivos y además n tiene que ser, en este caso, par, ¿no? Y también algo adicional aquí que le puede servir es que todo número impar, al ser elevado, jóvenes, ¿no? A un exponente par positivo, ¿no? Será múltiplo de 8 más 1. Número impar elevado a par es el múltiplo de 8 más 1, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos poner ejemplos sencillos, ¿no? Por ejemplo, 3 al cuadrado, que es 9, por ejemplo, múltiplo de 8 más 1. Podemos poner, por ejemplo, a ver, no solamente 3 al cuadrado, podemos poner 5 al cuadrado, o 3 a la cuarta, ¿no? Que es 81, múltiplo de 8 más 1. 7 a la cuarta, que es 2401, ¿no? Podemos representar que es múltiplo de 8 más 1, ¿no? Y en ese sentido, poner ejemplos, hay ejemplos sencillos, ¿no? Ejemplos en ese caso que nos ayuden pues a representar o a comprender esto, ¿no? Que todo número impar elevado a un exponente par nos resulta pues en ese caso múltiplo de 8 más 1, ¿no? Entonces, también tener en cuenta estas observaciones, ¿no? Porque por ahí en un ejercicio de repente complicado de esta parte, ¿no? Nos va, pues, en este caso, ¿no? Nos va hay que tener en cuenta esas consideraciones, porque no solamente es calcular el gaussiano, representar el gaussiano, o en este caso las potencias en función del gaussiano, no solamente es eso, sino también tener en cuenta esas consideraciones, ¿no? Ahora, también hay otros casos de gaussiano, estamos viendo el caso más utilizado cuando tanto el número a analizar y el módulo son primos entre sí o no tienen divisores comunes, porque hay otros casos en los cuales pues, en ambición lo ponen, ¿no? Por ejemplo, cuando el número a analizar y el módulo tienen algunos divisores, comparten algunos divisores, y cuando no comparten ningún divisor, ¿no? O cuando tienen todos los divisores, perdón, cuando tienen todos los divisores, con el módulo y el número a analizar comparten todos los divisores. En ese caso no habría gaussiano, ¿no? Creo que eso también ya en su momento también lo han manifestado, en la sesión teórica de esta parte, lo han realizado, lo han venido haciendo. Bien, muchachos, entonces hasta aquí sería la parte de tal bibliografía, hasta aquí sería la sesión teórica. Entonces en ese sentido vamos a pasar a ver ¿cómo se llama la parte de los problemas, ¿ya, chicos? Ya, en ese sentido vamos a pasar a ver la parte de los ejercicios, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces en un momento pasamos los ejercicios o comenzamos a la práctica dirigida, ¿ya? Muy bien, gracias, ¿no?